Vamos a presentar a nuestro compañero Néstor Ponguta. ¿Cómo no? En Radio María TV hacemos conexión con el Vaticano para compartir la actividad del Papa y la Santa Sede. Néstor Ponguta, corresponsal de Radio María en Roma y el Vaticano, nos trae las noticias más importantes de la actividad del Papa Francisco, sus viajes apostólicos, sus encuentros y sus mensajes. Seguí la actualidad del Vaticano y la Iglesia Católica en Radio María TV. Hablando de miradas sensibles sobre la realidad y que dejan de lado la ideología, el Papa Francisco ha brindado una entrevista muy interesante con muchos temas al diario italiano La Stampa. Es así, querido Néstor Ponguta, ¿verdad? Buenas tardes para vos. Buenas tardes desde Roma, a ti Javier, a todos los colegas de Radio María y a todas las más de 300 estaciones de radio y televisión que nos siguen, y a Radio María Internacional en todo el mundo. 2 de la tarde, 52 minutos, y efectivamente hoy, 29 de enero, ha salido publicada una amplia entrevista en el diario La Stampa, es un diario de Torino, donde está allí el vaticanista Domenico Agasso, muy cercano al Papa, un periodista que conoce muy bien todos los intríngulis de lo que tiene que ver con lo que hay dentro de los muros leoninos, y pues ha hablado de varios temas. El Papa ha insistido sobre varios temas. Inicialmente se ha referido a lo que pasa en Medio Oriente y ha dicho, hay un acuerdo de Oslo que dice de reconocer los 2 estados, y mientras eso no suceda, la paz va a estar lejana. Es decir, mientras no se reconozca también a Palestina y a Israel, que son cada uno un estado, la paz no la ve cerca. Él entiende que dentro de este conflicto que se incrementó el 7 de octubre, que ya vamos para 4 meses en esta cruenta guerra, pues que hay un derecho a la defensa, pero eso no puede legitimar la guerra, ¿no? Y que dice que debe haber fin a los ataques, debe haber fin a esta situación tan delicada, tan grave, porque pues aunque considera que allí tiene el patriarca latino de Jerusalén al cardenal Pierbattista Pizzaballa como una persona que está haciendo una labor impresionante. Él dice que de manera confidencial se están adelantando muchos diálogos y reuniones secretas que están permitiendo trabajar ojalá en la liberación de los secuestrados israelíes y en una nueva tregua que recordemos que se rompió en un momento también por incumplimientos por parte de Hamas, pero que se está trabajando para este tema. También se refirió a Ucrania, y en Ucrania dijo que aquí también es una situación compleja y difícil. Se hace ver que el cardenal Zuppi continúa con su labor incansable y revela que toda una acción específica se está trabajando con María Belova, que ella es la comisaria para la niñez en Rusia, y que que ya se han logrado repatriar algunos niños que siguen trabajando en ese tema. Luego pasó a otra situación que es lo que tanto ha dado que hablar, ¿no? Fiducia supplicans, ha sido este motu propio que supuestamente se decía inicialmente que bendecía a las parejas del mismo sexo y a las parejas irregulares. Él insiste que la bendición es para las personas, que esto va con el Evangelio, que esto quiere hablar de la inclusión, quiere hablar de la unión de todos, que en ningún momento se reitera que esto es una bendición pastoral para las personas y que ojalá haya buena voluntad. Entiende lo de África, dice que en África hay una circunstancia que él comprendió, pero que también por otro lado hay unas minorías ideológicas que han querido desacreditar esta medida que busca simplemente hacer lo que dice el Evangelio, y es integrarnos más. Y también hubo referencia a los próximos viajes. Los próximos viajes dio como nuevamente como hecho el viaje a Bélgica. También se refirió a un posible viaje a Timor Oriental, a Papúa Nueva Guinea, a Indonesia, y ha dicho que en este momento pone el viaje a Argentina entre paréntesis, que va a esperar esa cita con el presidente de Argentina en el próximo mes de febrero. No se ha oficializado la fecha, pero extraoficialmente se dice que va a ser el 12 de febrero, es decir, un día después de la ceremonia de canonización de Mamá Antula. Pero esto es una manera también de decir el Papa que va a esperar también hablar con el presidente Milei para saber exactamente cómo ir organizando esta visita que se viene trabajando desde hace meses
pero desde hace rato, pero que el Papa quiere pues concretar, y más ahora que va a tener un próximo encuentro con el presidente Milei. También se ha referido a la inteligencia artificial, pues en lo que dice, ¿no? La manera de usarla bien, hay que usarla bien, si no será un daño para la humanidad. Y finalmente pues recordó un poco de lo que fue ese conclave hace 11 años, que ha contado varias veces, ¿no? Como el día de ese 13 de marzo en el almuerzo se dio cuenta que ya era un hecho que iba a ser pontífice. Entonces ha sido muy interesante esta entrevista que ha dado y conseguido el Papa Francisco, esta vez en un medio italiano. Ya recordemos, lo había hecho también en directo por otro programa de un periodista, Facio, que pertenecía a la RAI, que ahora está en el Canal 9, pero es muy interesante siempre escuchar al Papa Francisco. Claro. Néstor, ¿cómo estás? Te saludo yo. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Buenas tardes para vos. Verte. Muy bien, un gusto verte. Bueno, Néstor, hablando un poco de entrevistas, tuviste la posibilidad de realizar una entrevista, ¿es así? Sí, una entrevista muy interesante. Uno nunca termina de aprender aquí en el Vaticano. Y en ese encuentro que tuvimos el 22 de enero, ya hace 8 días, ¿no? Pero siempre ahí presente, el Papa Francisco en su discurso se refirió en varios apartes a lo dicho por un gran vaticanista, un vaticanista que estuvo, imagínense, 50 años siguiendo el Vaticano. Está ya en pensión, trabajó en el Corriere della Sera, Luigi Cattoli, que conoce pero realmente mucho lo que es el Vaticano, y quisimos hablar con él, ¿no? Para conocer desde la voz de la experiencia, de la historia de alguien que ha seguido el Vaticano, ¿no? Un diálogo muy largo, casi una hora, tratamos de reducirlo al máximo, pero escuchemos lo interesante que es tener esa sapienza y esa experiencia compartida por este gran vaticanista e historiador Luigi Cattoli. Asociación Internacional de Periodistas Acreditados ante la Santa Sede, en medio de su discurso hizo varias referencias sobre esta especialidad a uno de los históricos vaticanistas más reconocidos. Se trata del periodista Luigi Cattoli del Corriere della Sera, quien está en pensión desde 2008. Cattoli nos ha concedido una entrevista a Radio María Internacional y nos ha hecho un resumen de su larga carrera desde sus primeros pasos como vaticanista. He iniciado a ser como vaticanista con Pablo VI, pero no viajaba más. Era el Pablo VI de los últimos 3 años. Después con Juan Pablo II, hemos viajado por todo el mundo. He hecho 85 viajes por todo el mundo. Un trotamundo como Juan Pablo II. Sí, incluso en Colombia. Y después con Benedicto XVI, 10 años. También hice 10 viajes. Y después me he ido en pensión. Para Luigi Cattoli, cada papa es una sorpresa, y precisamente en ese enfoque le pedimos que nos dijera en pocas palabras lo que pensaba de los últimos 3 pontífices, iniciando por el Papa 264, el polaco Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, elegido el 16 de octubre de 1978 hasta su fallecimiento el 2 de abril de 2005. Con Juan Pablo II se salía de Italia, era el primer papa no italiano de la época contemporánea. Esto era difícil de entender, en Italia sobre todo, pero incluso también fuera de Italia. ¿Cómo podría haber un papa así, que andaba a esquiar, que hacía deporte? Los papas italianos eran muy clericales, muy eclesiásticos. Luego Cattoli se refirió al pontífice 265, el alemán Joseph Ratzinger, el papa Benedicto XVI, quien estuvo en el solio de Pedro del 19 de abril de 2005 hasta su renuncia voluntaria el 28 de febrero de 2013. Se pensaba que no era posible un papa alemán. Los alemanes no gozaban de buena fama. Sin embargo, fue un papa muy amado. Lentamente fue entendido. Cattoli también se refirió al pontífice 266 de la Iglesia Católica, el argentino Jorge Bergoglio, Papa Francisco, quien es el vicario de Cristo desde el 13 de marzo de 2013. Un papa latinoamericano, incluso él también fue una gran sorpresa. Él tenía como programa salir del Palacio Apostólico, de la Villa de Castel Gandolfo, de la imagen tradicional de los papados.
ya lo había hecho también Juan Pablo II, pero él lo hizo mucho más, porque él viene casi del fin del mundo, como lo dijo, y por esto debía interpretarlo para los pueblos que están fuera de Roma. Y es que estos temas que preocupan tanto al mundo, como las guerras, el drama de la inmigración, la desigualdad social, el descarte de personas, entre otros, que han generado gran atención del Papa Francisco, pero también le han causado críticas y oposición, a Cattoli nos cuenta que esa es una línea que viene desde sus antecesores y que el estar atento a estas situaciones es lo que le permite a los pontificados que sean relevantes. Es una ampliación de la predicación papal para llevarla a la dimensión real del mundo de hoy. Si los papas no hubieran tratado estos argumentos, nosotros estaríamos presenciando hoy un papado fuera de la historia. A un mes y medio de cumplirse 11 años del pontificado de Francisco, rumbo a sus 88 años e incluso el haber anunciado que tiene una carta de renuncia ya firmada y que ha escogido el lugar donde quiere ser sepultado, a Cattoli vaticina cómo podría ser la línea del próximo pontífice. Vendrá un papa que trabajará sobre las mismas novedades, sobre la familia, la homosexualidad, la sinodalidad. Estas aperturas me parecen necesarias, me parecen una aplicación del concilio y también continuarán así. Pero se tendría que tener mayor atención en las palabras y los gestos para evitar desconcertar menos. Aunque Luigi Cattoli está pensionado desde hace 16 años, ha seguido atento a las noticias del día a día del Vaticano e incluso nos confesó que actualmente está trabajando en un proyecto con miras a la gran celebración y evento de la Iglesia Católica en el 2025. Para el jubileo 2025 se hará una análoga celebración con los mártires que llegaron después del año 2000. Y entonces yo estoy haciendo una segunda edición de este libro para poder incluir estos nuevos mártires, los más recientes. Esto es sobre mártires italianos. Pero la celebración que el Papa quiere hacer tiene que ver con los nuevos mártires de todo el mundo. Y bueno, ese es el trabajo en el que estoy haciendo ahora. Finalmente, y antes de terminar la entrevista, le preguntamos a Luigi Cattoli cómo recibió la noticia que el Papa Francisco se había referido a él en su discurso con sus colegas periodistas el pasado 22 de enero en la Sala Clementina del Palacio Pontificio. Bueno, yo he frecuentado el Vaticano por 50 años y por eso he tomado esta situación muy tranquilamente. Néstor, a ver, ahí estamos. Recuperamos el sonido. Bueno, Néstor, interesante allí el diálogo con este maestro de periodistas vaticanistas específicamente, ¿no? Sí, así es. Son hombres que llevan toda la vida estudiando el Vaticano, escribiendo sobre el Vaticano y nos dijo muchas cosas. Nos habló también, por ejemplo, yo le dije que cuál era el legado, el gran legado que podía dejar el Papa Francisco, y él me decía que haberse quitado el rojo imperial, ¿no? Desde ese momento que salió allí en la logia de las bendiciones vestido de blanco, sin ornamentos, pues esto demostraba que había un cambio, ¿no? Que no se refería al gran pontífice ni al gran sucesor de Pedro, sino él hablaba del obispo de Roma, y en fin, que son varios temas, pero bueno, él dice que cada papa trae su historia, su nueva manera de evangelizar y de contar, muy interesante. Seguramente después miraremos, según lo que vaya ocurriendo, otros nuevos temas. Y también algo que nos contó que no pudimos incluir en la entrevista, pero que fue una noticia muy interesante, y es que el Papa está buscando elevar a los altares a un santo para las personas que viven en las calles, para las personas sin techo, y esto podría ser un anuncio para el jubileo del 2025. Muy interesante, y pues aprovechamos para agradecerle a Luigi Cattoli, que está pendiente de esta transmisión, y para contarle que vamos a seguir con él seguramente consultando muchas cosas, porque como se dice, la experiencia es la que te da la sabiduría, ¿no? Así es. Muchas gracias, querido Néstor, muy completo el informe, ¿eh? Volvemos